Bienvenidos a Entrevistas Ágora. Esta tarde nos encontramos con la presencia de dos personajes muy importantes del programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad Surcolombiana. Es para mí muy placentero presentar al profesor Luis Humberto Alvarado Castañeda, quien se destacó por desempeñarse como profesor del programa durante muchos años y tiene una trayectoria que es envidiable para cualquiera de nosotros. También se encuentra con nosotros la profesora Nidia Guzmán, que es una profesora activa en este momento del programa y con quienes vamos a establecer un espacio de diálogo que va a girar en torno mucho a la historia, como una especie de reseña de lo que ha sido el programa de licenciatura en lenguas extranjeras de la Universidad Surcolombiana durante estos 30 años de existencia. Bienvenidos y entonces, profesor Luis Humberto, ¿qué nos puedes contar con respecto a los primeros años, los inicios de lo que fue el programa en ese momento denominado de lenguas modernas? ¿Cómo se gestó? Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por su presentación. Sí, efectivamente, el programa de lenguas modernas se gestó en el programa de lingüística y literatura. Llegaba yo de la Universidad Nacional de Colombia cuando me licencié en Filología e Idiomas, y Olga Toni Vidales, que era la encargada en ese momento del programa de Español y Literatura en la Tecnología, en Español y Literatura, me llamó y me dijo: ayúdeme a organizar este programa para dejarlo como licenciatura. Efectivamente, yo estaba recién salido de la Nacional, tenía todo fresco, le dije claro que sí, Olga Toni. Lo organizamos y ya en 1975 aprobaron, el ICFES aprobó la creación. En ese tiempo se creaban primero los programas y luego se aprobaban por el ICFES. Después fue todo lo contrario. Bueno, una vez creado el programa de licenciatura en lingüística y literatura, se creó una sección llamada la sección de idiomas. Allí nos reuníamos todos los profesores de idiomas y esa sección de idiomas pues ofrecía idiomas o inglés o francés a todos los programas nacientes de la naciente Itusco en esa época y luego Universidad Surcolombiana. Y también se ofrecían algunos cursos, muy pocos cursos de extensión, porque pues no había muchos profesores para esa área. Así que después vinieron una serie de movimientos, de gente de los colegios que necesitaban muchos profesores de inglés, que no había profesores, que era muy difícil traerlos desde Bogotá, bueno, todo esto. Entonces comenzó la idea de creación de la licenciatura en lenguas modernas, pero vea, pasó mucho tiempo. Yo había ido a hacer una maestría y luego había ido invitado por la Universidad Nacional de Corea en Seúl a trabajar allá en la Universidad Nacional de Corea, el componente español. Y allá estuvimos 2 años y medio con mi esposa, regresé y eso fue a comienzos del año 81. En el año 81, entonces comenzamos con Luis Evelio Vanegas Rubio la programación de la primera solicitud al ICFES para la creación del programa de lenguas modernas. Se envió, pasaron 2 años, no hubo nada y preguntamos, dijeron que no estaban autorizando abrir programas de licenciatura en lenguas modernas. Se hizo una nueva solicitud con algunas solicitudes especiales al ICFES. Pasaron otros 2 años tampoco. Se hicieron 4 solicitudes. La quinta y última que dijimos no más porque ya todo el mundo botó la toalla. Entonces, sin embargo, yo tenía esperanzas en que tenía que aprobarse. Pues vea que se dieron las cosas. Roque González Garzón, muy de esta universidad, llegó a la dirección del ICFES. Y entonces le puse la queja a él precisamente, fuimos con Evelio, le dijimos, mire, hemos hecho 4 solicitudes y nada, que nos dicen nada, que no dicen si sí o si no. Y llamó al encargado
y resulta que cuando fuimos a su oficina lo tenía en los anaqueles, en el último puesto de todas las solicitudes. Dijimos, no, pero ¿cómo? ¿Cuándo iba a llegar? Después de 8 o 9 años que iban ya. Roque nos dijo, tranquilos, saque eso, entrégueselo a ellos para que revisen, y una vez revisado y puesto en orden, de acuerdo con las normas actuales, lo envíen nuevamente al ICFES. Y fue así, lo enviamos a finales del 89, y ya en el 91, en mayo del 91, llegó la respuesta. Respuesta era: se autoriza la creación del programa de licenciatura en lenguas modernas. ¡Eureka! Todo mundo feliz, todo mundo contento, todos mundos vamos a prepararnos, porque llegó en mayo, figúrese. Dijo, vamos a abrirlo en el próximo semestre, y todos pues con ánimos. Eso fue rápido, que se programó el primer semestre, se programaron los salones, los pupitres, bueno, todo esto. No teníamos, era bibliografía, era muy escasa la de nuestra, que podíamos prestar allí al programa, pero era muy poca la bibliografía. Así, profesor Luis Humberto, ¿sí? A ese capítulo inicial de la génesis del programa se le conoce en el medio del programa como la lucha de los luchos. Cuéntanos algo al respecto. ¿Por qué la lucha de los luchos? La lucha de los luchos es porque en ese programa, aunque todos trabajamos denodadamente por creación del programa, había 3 Luises. El uno era Luis Evelio Vanegas, Luis Guillermo Moreno, y ¿quién les habla? Luis Humberto Alvarado. Entonces éramos los luchos, y como todos 3 estábamos metidos pero duramente en este trabajo, entonces por eso no sé si los estudiantes o algún grupo le puso este apelativo, la lucha de los luchos. Hay que aclarar que ahora esa lucha de los luchos, ahora todos los luchos estamos de la locha o en locha. En su feliz retiro. En el feliz retiro, sí, muy señor. Bien, gracias, profesor Luis Humberto. La profesora Nidia nos va a hablar desde su perspectiva como una de las primeras graduadas del programa en ese entonces de licenciatura en lenguas modernas. Cuéntanos, profesora Nidia, desde tu perspectiva, ¿cómo ves? ¿Cómo ha evolucionado el programa? ¿Qué es importante resaltar de esas primeras épocas del programa como estudiantes? Bueno, primero que todo, quiero decir que con mucha alegría recibimos la noticia de la creación del programa de lenguas modernas. Quienes fuimos aceptados en ese momento, que éramos 40 estudiantes, un grupo bastante grande, ya algunos mayores éramos, porque éramos docentes en ejercicio, y pues en el país no había muchos programas de lenguas modernas, entonces por eso fue la lucha de traer el programa para esta región. Recuerdo que como era un grupo de 40 estudiantes y el componente básico del inglés era muy importante, se dividía el grupo en 2, quedamos grupos de 20. Muy contentos todos porque éramos profesores que nos íbamos a profesionalizar, teníamos muy buenos profesores, había muy buena disposición de todo el grupo, teníamos un laboratorio de idiomas que manejábamos desde muchos años. Cuando era la sección de idiomas, yo estuve coordinándolo por mucho tiempo, y realmente fue un programa que fue después un referente nacional por sus créditos, por su intensidad horaria, y además por esa cultura de la acreditación que se tuvo en el programa desde sus inicios. Gracias, profesora Nidia. Profesor Luis Humberto, esto de la gran intensidad horaria con respecto al número de horas que recibían los estudiantes en cuanto a su preparación en idiomas, específicamente en ese tiempo del inglés, ¿le valió a ustedes un reconocimiento por parte de instancias como el Consejo Británico, como el Ministerio de Educación Nacional? Cuéntanos algo al respecto de esos proyectos. Mire, fue realmente un momento de oro, 1991, cuando nace el programa. Colombia hacía un acuerdo binacional con Gran Bretaña,
Y Gran Bretaña entonces ofreció la Universidad de Thames Valley University para que los profesores de todas las universidades, eran como 28 países, perdón, 28 universidades las que ofrecían programas de idiomas en ese momento. Y ofrecieron para todos los profesores llevarlos hasta la universidad y en 5 opciones, en 5 grupos. El primer grupo nos prefirieron a nosotros, qué maravilla. 2 de los profesores de aquí nos fuimos para Londres y 3 de otras 3 universidades. También hicimos 5 personas, hicimos el grupo para adelantar el primer libro base del mejoramiento, de la capacitación de todos los profesores que servían en los diferentes programas de licenciatura del país. Así que este programa tuvo la gran oportunidad de viajar a Londres y allí hicimos un curso de posgrado en Teaching English as a Foreign Language y luego allí mismo íbamos trabajando el primer libro que se llamó A Proposal of a Framework for the Teaching of English in the BA Programs in Colombia. Ese fue el primero, después otro grupo de 5 fue a hacer la segunda parte y así hasta que se terminó el proyecto 5 años después. Bien, profesor Luis Humberto, ya volveremos ahí. Tenemos en este momento una pequeña pausa institucional y ya regresamos. Bienvenidos de nuevo a este espacio Entrevistas Ágora. Volvemos aquí con el profesor Luis Humberto Alvarado y la profesora Nidia Guzmán para seguir hablando de esta trayectoria, de esta reseña histórica del programa de licenciatura en lenguas modernas en sus inicios y que hoy en día en su última acreditación se denomina Programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés. Profesor Luis Humberto, volviendo a nuestro tema de la lucha de los luchos, ¿cuáles fueron los mayores obstáculos para la aprobación del programa de licenciatura en ese entonces y cómo se comparan los procesos de aprobación de esa época con los de ahora? Bueno, en esa época, al comienzo, cuando era Itusco, primero nacían los programas y después resultaba el permiso para abrirlos. Era invertido. Después, ya para esa época, año 80, de 80 en adelante, las cosas cambiaron, era todo un problema para que dieran el permiso, para que dieran que teníamos que demostrar que había espacios, bueno, eso estaba, que teníamos capacidad económica, no la había, eso sí, no había cómo demostrarla, dijeron, no, ustedes tienen que darnos del Ministerio de Educación para poderlo crear, porque no hay esa capacidad económica todavía, etcétera. Entonces, cualquiera de esas que fallara era negado. Pues mire, desde el 81 hicimos todas las solicitudes, figure hasta el 91, 10 años de solicitudes, bregue, vaya, vengas, cartas, van, cartas, vienen, hasta la última que nos llenó la copa, la cuarta, nos dijeron no puede haber programas, no vamos a permitir abrir más programas y daban unas 4 razones, pero unas razones horribles para todos los programas que ya existían. Porque no están cumpliendo con el deber de preparar buenos licenciados, porque no hay plata para darle a los nuevos programas, porque bueno, todo, es decir, 4 malas razones. Pues enojados nos fuimos, me fui yo, no había sino cupo para uno, me fui para la Universidad la Universidad del Valle en el año 89, en el año 90. En el año 89, perdón. En el año 89 se dio ese congreso que se llamó Congreso de ASOCOPI, o sea, de la Asociación Colombiana de Profesores de Inglés. Allí fui con la misma carta que nos envió el ICFES, la leí y todo mundo enojado también y muy solidario con nuestro interés de abrir el programa de la Universidad Surcolombiana, mandaron cartas aquí felicitándonos y apoyándonos por eso y enviaron cartas al ICFES, al Ministerio de Educación, al mismo Gobierno Nacional, pidiéndole que cuál era la razón por la cual no se abría ese programa, que teníamos todo el derecho, Bueno, pues entonces fue cuando después de todas esas grandes dificultades y después que no había presupuesto para comprar libros, que no había con qué meter, con qué preparar a los estudiantes, que no tenían dónde consultar, bueno,
De todas maneras, todo se dio y justamente en mayo del año 91, cuando ya hicimos el último proyecto, el quinto, entonces reventó y por eso iniciamos en julio de 1991, fue el primer semestre de este programa de lenguas modernas. Profesora Nidia, tú has tenido una trayectoria en la universidad tanto como estudiante y has pasado, eres ahorita docente de tiempo completo, también estuviste en el rol de decana de la Facultad de Educación, también en el rol de rectora de la universidad. Desde tu perspectiva, ¿cuáles crees que son los mayores logros del programa de licenciatura en sus 30 años de existencia? Bueno, yo considero que el programa ha tenido muchos logros como tal. Iniciando, fue un referente nacional por la intensidad horaria como se hablaba. Segundo, fue el programa invitado en este convenio con la Gran Bretaña. Igualmente, el programa ha tenido siempre la cultura de la acreditación. El programa ha tenido muchas acreditaciones y de hecho fue uno de los programas primeros acreditados de la facultad, igualmente con el programa de educación física. Fuimos los dos primeros programas acreditados de alta calidad. Tuvimos la oportunidad de ofrecer desde el programa y la Facultad de Educación la proyección social de la universidad a través de la creación del ILEUSCO. La propuesta del ILEUSCO fue una tesis de grado con 4 compañeras que en su momento lo hicimos. ¿Por qué? Porque es que se hablaba de la globalización, de la necesidad de aprender el idioma extranjero, no solamente en la formación de maestros, sino de toda la región, de toda la comunidad. Y por eso se hizo la propuesta de la creación del Instituto de Lenguas Extranjeras, que fue aprobado, fue incluso la primera tesis, la primera monografía de grado en julio de 1995. Y a través del instituto que fue creado mediante el acuerdo 015 del 4 de abril del 2006 por el Consejo Superior Universitario, empezó prácticamente el programa en la facultad a impactar también la región con el aprendizaje o la enseñanza-aprendizaje de idioma extranjero para niños, jóvenes, adultos, profesionales en las diferentes áreas del conocimiento, amas de casa y una variedad de idiomas en ese momento que eran 7 idiomas. También logros importantes como tener un selecto grupo de docentes que vivían siempre preocupados por su programa, porque fuera el mejor, porque los estudiantes pudieran graduarse con la mejor calidad en el manejo del idioma inglés. También logramos renovar ese laboratorio de idiomas, conseguir esa biblioteca de que habla el profesor Luis Humberto Alvarado, porque fue algo único en la universidad, era el único programa que tenía su biblioteca especializada. Entonces yo creo que han sido muchos los logros que ha tenido el programa y sobre todo el impacto que generó desde el comienzo, desde la creación del programa. Y mira, llevamos 30 años impactando en la región con con los graduados. Tenemos otro logro importante que es la maestría, la capacitación que se tiene a nivel de departamento, participación en convenios interinstitucionales, la parte del bilingüismo con el departamento, con el municipio, en fin, son muchos los logros que se han tenido y el servicio que ha prestado el programa de lengua extranjera inglés en toda la región. Bien, no queda duda que el programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés ha realmente hecho un impacto total en el desarrollo de muchas personas en nuestra ciudad, en nuestra región, con respecto a la formación, no solamente en la parte lingüística de idiomas, sino también en la parte pedagógica y didáctica. Esta pregunta se las dirijo a los dos y tiene que ver con los procesos de acreditación. Cuéntenos cómo se daban esos procesos de acreditación en sus primeras etapas
y también hoy en día cómo se han manejado. Bueno, corrimos con una gran suerte y ventaja de que todos los profesores que pertenecíamos en ese momento al programa de lenguas modernas estaban muy interesados en evaluarnos cada nada, porque decíamos, bueno, ¿cómo vamos nosotros? La única manera como podemos saber es preguntándoles a los estudiantes, preguntándole a las instituciones que han recibido estudiantes nuestros o egresados nuestros, ¿cómo estamos? Entonces la evaluación fue permanente entre nosotros, fue una costumbre, digamos, un hábito de hacer evaluación permanente. Cada año hacíamos esa evaluación y cada semestre, obviamente. Bueno, después viene institucionalmente con el decreto 272 del Ministerio de Educación, nos obligan a todas las universidades en sus facultades de educación a evaluar todos sus programas de educación. Así que nos tocó a nosotros aquí evaluar. La decana en ese tiempo, Aurelena Bernal de Rojas, me llamó, me dijo, quiero que usted se encargue de la acreditación. Y yo, claro, me gusta, interesante, lo hacemos. Entonces hablamos con todos los jefes de programa de los 8 programas que había en ese momento y comenzamos, eran 8 programas incluyendo uno de especialización, no recuerdo en qué era ya, bueno, una especialidad, y 7 programas de licenciatura. Pues comenzamos ese proyecto y nos evaluamos, y eso fue años 88 y 89. No, perdón. 1998 y 99. 1998 y 99. Se llamó evaluación previa de todos los programas de educación. Y se envió al ICFES, perdón, al CNA, ya estaba constituido el CNA, el Consejo Nacional de Acreditación, y de los 8 nos aprobó 8, estuvieron bien evaluados, bien trabajada la acreditación. Uno, que fue el de matemáticas, nos negó la acreditación para ese programa, así que ese programa murió ahí. Bien, profesora Nidia, cuéntanos sobre este proceso de acreditación, ¿cómo se llevó a cabo en los últimos años? Bueno, pues como lo decía Luis Humberto, la primera acreditación de alta calidad fue en el 2008, quien coordinó esa acreditación fue él. Trabajamos todos los profesores del programa. Posteriormente continué yo cuando ya se aprobó la acreditación de alta calidad, vino el primer proceso de renovación de esa acreditación y yo recuerdo muy bien que los profesores me dijeron, pues usted estuvo trabajando con su esposo en la acreditación porque él se pensionó, él dijo, entrego el programa acreditado de alta calidad y se fue. Entonces me dijeron, continúe usted y efectivamente con el profesor Edgar Alirio estuvimos liderando todo ese proceso de renovación de la acreditación. Y en el 2013 vino la visita de pares, yo dejé ahí en marzo del 2013 porque me fui a la decanatura y la profesora Lilian continuó con ese proceso y ya siendo yo decana tuvimos la visita de pares para el programa de lengua extranjera y se obtuvo la acreditación que fue hasta el 2017. Y hoy en día, precisamente también estoy trabajando directamente en la acreditación del programa que inició en el 2017 y nos acreditaron en noviembre del año 2020 por 7 años. Pero como el programa, como hemos dicho antes, el programa ha tenido la cultura de la autoevaluación, entonces hemos venido trabajando en este momento para volvernos a acreditar a partir del año 2025. Profesora Nidia, profesor Luis Humberto, muchísimas gracias por darnos este espacio tan importante para conocer un poco más de lo que fue la génesis del programa de licenciatura en lenguas modernas, primera denominación, la más reciente denominación Programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés. Gracias, muchísimas gracias, han sido muy amables y gracias a toda nuestra audiencia de Entrevistas Ágora.